En una pequeña ciudad de Turquía, las sombras de la crisis económica se cernían sobre la familia de Aylin. Su padre, Mehmet, una vez un empresario próspero, luchaba por mantener a flote su negocio familiar. Las deudas acumuladas eran como cadenas, y cada día sentía el peso de la desesperación. Aylin, con solo 18 años, era su luz. Tenía una sonrisa brillante y un espíritu indomable, siempre encontrando formas de alegrar el hogar, incluso en tiempos difíciles. Pero Mehmet sabía que su amor por su hija no podía salvarlo. En una noche oscura, mientras miraba las facturas acumuladas en la mesa, se encontró con una decisión desgarradora. Un viejo amigo, ahora un millonario árabe llamado Khalid, había ofrecido una solución. Pero era una solución que desgarraría el corazón de Mehmet: vender a Aylin como un acuerdo para salvar su empresa. La idea lo consumía de horror, pero la presión era abrumadora. La visión de su hija feliz y libre contrastaba con la realidad de su situación. Esa noche, Mehmet se acercó a Aylin mientras ella leía un libro. Se sentó junto a ella, sus manos temblando, y le explicó su situación. Aylin lo miró, sorprendida y confundida. ¿Por qué, papá, por qué harías algo así? La angustia en su voz atravesó el silencio de la habitación. Pero la mirada de su padre, llena de resignación y miedo, hablaba más que 1000 palabras. La idea se implantó en la mente de Aylin, una espina que crecía con cada momento que pasaba. A pesar de su dolor, había algo en su interior que se negaba a rendirse. Era una lucha entre el deber y el amor, entre la lealtad a su familia y su deseo de ser libre. La noche se convirtió en un mar de lágrimas silenciosas, donde ambos se perdieron en sus pensamientos. La historia de su vida, antes llena de risas y sueños, se transformaba en un camino oscuro y desconocido. Cuando llegó el día de la transacción, Aylin se sintió atrapada entre dos mandos. Se despidió de su hogar con un nudo en la garganta, sin saber si volvería a sentir el abrazo cálido de su padre. Mehmet la observó partir, su corazón destrozado, sintiendo que había vendido su alma. La última imagen de Aylin girando su cabeza, buscando una señal de amor en su padre, lo acompañaría para siempre. Así comenzó su viaje hacia lo desconocido, una mezcla de miedo y resignación, un destino en manos de un hombre que nunca había conocido. Mientras el coche se alejaba, Mehmet cayó de rodillas, el arrepentimiento llenando el aire pesado de su hogar vacío. La sombra de su decisión se extendió, dejando cicatrices en su corazón. La tristeza se mezclaba con la culpa, un eco que resonaría en cada rincón de su ser. La vida de Aylin estaba a punto de cambiar para siempre, y con ello, la de su padre. ¿Podría alguna vez perdonarse? La historia apenas comenzaba, y la tensión se palpaba en el aire. La felicidad que alguna vez había abrazado se desvanecía, mientras ambos se enfrentaban a un futuro incierto. Aylin llegó a la opulenta mansión de Khalid, un palacio de mármol y oro que se erguía imponente en medio de jardines exuberantes. Cada rincón de aquel lugar era un testimonio de riqueza, donde las fuentes de agua brillaban bajo el sol y los caminos estaban adornados con flores exóticas. Sin embargo, a pesar de su belleza deslumbrante, Aylin se sintió como un pájaro enjaulado. Khalid, un hombre de porte elegante y mirada intensa, la recibió con un gesto que mezclaba hospitalidad y posesión. «Bienvenida, Aylin. Aquí tendrás todo lo que desees», le dijo con una voz suave, pero Aylin sabía que no podía haber un precio que compensara lo que había perdido. Mientras él le mostraba la mansión, la ansiedad la invadía. Su mente viajaba de regreso a su hogar, a los momentos simples y felices con su padre, y una tristeza profunda comenzó a sentarse en su pecho. Los primeros días se convirtieron en un torbellino de emociones. Khalid la llevaba a conocer la ciudad, donde los mercados bulliciosos y las calles coloridas eran un espectáculo para sus ojos. Sin embargo, Aylin no podía disfrutar de nada. Las risas y los vítores de la gente a su alrededor parecían un eco distante. Cada cena lujosa, cada vestido exquisito que le ofrecían, no hacían más que recordarle lo que había dejado atrás. En su mente, el hogar se convertía en un recuerdo doloroso que la seguía como una sombra. A medida que pasaban los días, la mansión, que una vez le había parecido un lugar de ensueño, se transformaba en una prisión dorada. Las noches eran largas y solitarias, llenas de ecos que la hacían sentir aún más perdida. En su habitación, se rodeaba de objetos lujosos, pero no había nada que llenara el vacío en su corazón. Las risas de su infancia, los juegos en la plaza y las historias que su padre le contaba antes de dormir se desvanecían, dejando solo una nostalgia profunda. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, encontró un pequeño rincón escondido, un espacio donde la vegetación crecía descontrolada. Allí, conoció a Layla, la sirvienta de la casa. Layla era una mujer de mirada amable y sonrisa sincera, y Aylin, al instante, sintió una conexión con ella. Compartieron risas y lágrimas, y Aylin se dio cuenta de que no estaba completamente sola en ese mundo extraño. «Este lugar puede parecer un sueño, pero a veces los sueños son prisiones», le confesó Layla mientras compartían un té en el jardín. Aylin asintió, sintiendo que en sus palabras había una verdad que resonaba en su alma. Layla le contó sobre su propia vida, sobre cómo había dejado su hogar en un pequeño pueblo para trabajar en la mansión.
Todos tenemos nuestras cadenas, dijo Layla, y Aileen se sintió menos sola en su dolor. Con el tiempo, Aileen comenzó a adaptarse, pero siempre con un sentimiento de resistencia en su interior. Se negaba a rendirse, aferrándose a la idea de que podría encontrar la libertad. A medida que pasaban los días, su relación con Khalid se volvió más compleja. Él trataba de ser amable, pero su naturaleza posesiva era evidente. Te he traído aquí para cuidarte, decía, y aunque Aileen sabía que su intención no era completamente mala, el concepto de cuidado se sentía más como una forma de control. Un día, mientras paseaban por un mercado local, Khalid le compró una hermosa pulsera de oro. Aileen la miró con desdén, no quería regalos que simbolizaban su cautiverio. No necesito cosas materiales, solo quiero volver a casa, le dijo, y la mirada de Khalid se tornó seria. Tienes que entender que esto es tu hogar ahora, respondió, y en su tono había un matiz de advertencia. Aileen sintió que su espíritu se marchitaba, pero en el fondo, una chispa de determinación comenzaba a arder. Durante sus conversaciones con Layla, Aileen empezó a trazar un plan. Se dieron cuenta de que había otros empleados en la mansión que también deseaban cambiar sus circunstancias. Comenzaron a crear un pequeño grupo de apoyo, donde podían compartir sus historias y anhelos. Las noches se llenaban de susurros de esperanza y risas nerviosas, un bálsamo para las heridas que llevaban dentro. Aileen se dio cuenta de que la verdadera libertad podría no ser solo un destino físico, sino un estado de espíritu. Cada día se esforzaba por encontrar momentos de alegría, incluso en medio de la tristeza. Se dedicó a aprender sobre el arte, la cultura y la historia de su nuevo hogar, explorando cada rincón de la mansión. Aunque Khalid intentaba controlar su vida, Aileen comenzó a recuperar parte de su identidad. Pintaba en el jardín, hablaba con Layla y soñaba con el día en que podría regresar a casa. Mientras tanto, su padre, Mehmet, se encontraba atrapado en un ciclo de arrepentimiento. La empresa había comenzado a estabilizarse, pero la paz le era esquiva. Cada vez que cerraba un trato, la sonrisa de Aileen se le aparecía en la mente, una herida abierta que nunca sanaría. Se pasaba las noches recordando el brillo en sus ojos y la risa que solía llenar su hogar. La soledad lo envolvía, y la culpa lo perseguía como un espectro. El deseo de volver a ver a su hija lo consumía, y comenzó a investigar sobre Khalid, buscando cualquier oportunidad para redimirse. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero quería hacer lo posible por salvar el futuro de Aileen. Su relación había sido devastada por su decisión, pero la esperanza aún palpitaba en su pecho. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Aileen sabía que debía actuar, y el deseo de recuperar su vida se transformaba en un grito interno. Khalid, aunque intentaba mostrarle su lado amable, comenzaba a revelar su verdadera naturaleza, celos, posesividad, y un sentido de control que la asfixiaba. La historia de Aileen y su padre se entrelazaba, unidas por un hilo de dolor y amor. La búsqueda de la libertad se intensificaba, y ambas almas estaban a punto de chocar con la realidad de sus decisiones. ¿Podría Aileen encontrar la manera de escapar, o se vería atrapada para siempre en el mundo de Khalid? Mientras los días se convirtieron en semanas, la respuesta se hacía inevitable. El destino aguardaba, y el eco de su historia resonaba con fuerza. A medida que los días se convertían en semanas, Aileen comenzó a sentir que la presión a su alrededor se volvía cada vez más sofocante. Aunque había encontrado en Layla una amiga y un refugio emocional, la sombra de Khalid se cernía sobre ella constantemente. Aileen podía ver en sus ojos la obsesión que crecía con cada intento de reclamarla como suya. Su búsqueda de libertad se volvía cada vez más urgente. Una tarde, mientras estaba sentada en su rincón secreto del jardín, Aileen observó cómo las flores luchaban por florecer entre las piedras. Esa lucha resonó profundamente en su corazón. Ella también era una flor en medio de una grieta, tratando de crecer en condiciones adversas. En ese momento, decidió que era hora de actuar. Se sentó con Layla y le compartió su idea de escapar, buscando la complicidad de su amiga. ¿Tienes un plan?, preguntó Layla, mirando a Aileen con preocupación. Khalid tiene ojos en todas partes. Cualquier paso en falso puede ser fatal. Pero Aileen ya había considerado las posibilidades. Con el apoyo de Layla y el pequeño grupo que habían formado, había empezado a reunir información sobre los horarios de Khalid, sus reuniones y los momentos en que la mansión se quedaba desierta. Días después, Aileen se sintió más decidida que nunca. En una de sus conversaciones nocturnas con Layla, reveló que había encontrado un pasadizo oculto detrás de una biblioteca en la mansión, un vestigio del pasado que podía ser su salida. Layla escuchó con atención, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. «Si logramos salir de aquí, ¿a dónde irás?», preguntó, pero Aileen no tenía una respuesta clara. «Donde el viento me lleve», contestó con un destello de determinación. Mientras Aileen trazaba su plan, Khalid seguía mostrando su lado controlador. Cada día se convertía en una actuación, donde Aileen se esforzaba por encajar en el papel de la hija perfecta del rico empresario. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, recordándole constantemente que estaba atrapada en una vida que no era la suya. Las cenas elegantes se volvían agotadoras,
cada cumplido de Khalid una cadena más que la ataba a su destino. El día del cumpleaños de Khalid se acercaba, y eso significaba una gran fiesta en la mansión, llena de invitados influyentes y medios de comunicación. Aileen decidió que sería su oportunidad para escapar. Durante los preparativos, se aseguró de actuar con naturalidad, sonriendo y participando en las festividades, mientras en su interior la adrenalina corría a Aradalis. El día de la fiesta, la mansión brillaba con luces brillantes y decoraciones extravagantes. Los sonidos de la música llenaban el aire, y la risa de los invitados resonaba como un eco lejano. Aileen se sentía como un fantasma en su propia vida, observando desde las sombras mientras Khalid era el centro de atención. Sabía que la multitud era su mejor oportunidad para escabullirse. Con el corazón latiendo en su pecho, Aileen se deslizó hacia la biblioteca. Layla la siguió, sus ojos llenos de apoyo. «Una vez que salgas, ¿cómo te encontraré?», preguntó Layla, consciente de los riesgos. «No te preocupes por mí. Encuentra la manera de estar a salvo», respondió Aileen, y con un último abrazo, se despidieron. Aileen encontró el pasadizo, su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en la oscuridad. Era un túnel estrecho, y el aire era frío y húmedo. Sin embargo, cada paso que daba la acercaba más a la libertad. Sabía que su tiempo era limitado, y que Khalid podría descubrir su ausencia en cualquier momento. Finalmente, emergió en un pequeño callejón detrás de la mansión. La noche era oscura y tranquila, pero la adrenalina la impulsó a moverse. Corrió hacia la calle principal, sin mirar atrás. La sensación de estar viva, de estar en control de su destino, la envolvía como un manto. Pero la libertad no llegó sin costo. Mientras Aileen corría, una sombra se interpuso en su camino. Era un guardia de seguridad que estaba en alerta por cualquier movimiento inusual. «¡Alto!», gritó, y el miedo se apoderó de Aileen. Sin embargo, en lugar de detenerse, siguió corriendo, impulsada por la desesperación. Aileen se adentró en un laberinto de calles, sus pasos resonando en el pavimento. La ciudad se iluminaba a su alrededor, pero en su corazón reinaba la confusión. No tenía un plan, no sabía a dónde ir, pero su determinación era más fuerte que su miedo. La imagen de su padre, de su hogar, la guiaba. Mientras tanto, en la mansión, Khalid notó la ausencia de Aileen. Una sombra de preocupación se dibujó en su rostro, y comenzó a buscarla. El ambiente festivo se tornó en un caos silencioso, la realidad de su posesión se desvanecía ante sus ojos. Se dio cuenta de que su intento de controlar a Aileen había sido en vano. En el corazón de la ciudad, Aileen se detuvo para tomar aliento. Las luces parpadeaban a su alrededor, pero su mente estaba centrada en un solo pensamiento: la libertad. Recordó lo que Layla había dicho: a veces, la libertad está en el corazón. La decisión de regresar a su hogar y reconstruir su vida se afianzaba en su mente. Mientras corría, la nostalgia y la esperanza se entrelazaban en su pecho. Cada paso era una afirmación de su voluntad, y cada aliento, un grito de libertad. Pero la presión del tiempo comenzaba a hacer efecto. Khalid la buscaba, y sabía que no podría escapar para siempre. El destino de Aileen y Mehmet estaba a punto de cruzarse de nuevo, y la historia de su lucha por la libertad se acercaba a un clímax inevitable. Las sombras de su pasado se alzaban, pero el brillo de la esperanza aún iluminaba su camino. A medida que la tensión aumentaba, Aileen comprendía que la batalla por su libertad no solo era física, sino también emocional. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, por su padre, por ella misma, por su vida. Aileen continuó corriendo por las calles de la ciudad, el aire fresco de la noche acariciando su piel. La adrenalina corría por sus venas mientras se adentraba en una zona más familiar, donde había crecido. Cada esquina que doblaba le traía recuerdos de su infancia, un recordatorio de lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. Mientras tanto, en la mansión, Khalid había comenzado a buscar a Aileen con desesperación. Se dio cuenta de que había subestimado su deseo de escapar. Su mente, llena de rabia y celos, se oscurecía con cada segundo que pasaba. «No puedo perderla», murmuraba para sí mismo, sin darse cuenta de que su obsesión la había alejado aún más de él. Aileen llegó a su antiguo barrio, un lugar que antes había sido su refugio, pero ahora lo veía a través de un velo de tristeza. Las calles estaban llenas de risas y música, un mundo vibrante que no podía tocar. Se acercó a la casa que había llamado hogar, y el corazón le dio un vuelco. Las luces estaban encendidas, su padre probablemente no había dormido en días. Con el pulso acelerado, Aileen se detuvo frente a la puerta. Las memorias inundaron su mente: las noches de cuentos, las risas compartidas, el abrazo cálido de su padre. Sin embargo, el miedo a su reacción también la paralizaba. Lo podría perdonar por lo que había hecho. Con el corazón en la garganta, decidió llamar. El sonido del timbre resonó en la casa, y después de unos momentos que se sintieron eternos, la puerta se abrió. Mehmet, pálido y deshecho por la preocupación, se quedó paralizado al ver a su hija. «Aileen», susurró, su voz temblando entre la incredulidad y la esperanza. La abrazó con fuerza, y ella se dejó envolver por el calor familiar que había añorado tanto. «Papá, lo siento. Todo ha sido un caos», dijo Aileen, entre lágrimas. El abrazo duró una eternidad,
como si intentaran recuperar el tiempo perdido en un instante. Pero al separarse, la tristeza y la ira comenzaron a brotar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me vendiste? La acusación dolió, y Mehmet sintió como si un puñal se le clavara en el pecho. Lo hice por error, Aylin. Nunca quise lastimarte. Solo quería salvar lo que quedaba de nuestra vida, explicó Mehmet, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo pedir ayuda. Aylin, aún dolida, sintió que la conversación se tornaba complicada. A pesar de su dolor, el amor por su padre seguía ardiendo en su corazón. Mientras discutían, un ruido proveniente de la calle interrumpió su encuentro. Khalid había llegado, y su presencia era imponente. Aylin sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿A dónde crees que vas, Aylin?, gritó Khalid, su voz cargada de ira y frustración. La mirada de Mehmet se volvió ferozmente protectora. No tienes derecho a acercarte a ella, replicó, enfrentándose a Khalid. La tensión se palpaba en el aire, y Aylin sintió que el miedo la envolvía nuevamente. Khalid se acercó, pero Mehmet se interpuso entre ellos. Ella no es un objeto que puedas poseer, dijo con firmeza. Aylin se quedó paralizada, observando cómo la rabia y la desesperación se entrelazaban en la confrontación de ambos hombres. Khalid, ahora más amenazante, dio un paso adelante. Ella es mía. Te he dado todo, y así es como me lo pedirás, dijo, su voz resonando con la rabia de un hombre que había perdido el control. Aylin sintió que las lágrimas caían por su rostro, no solo por el miedo, sino por la desesperación de ver cómo su vida se desmoronaba frente a sus ojos. Ella tiene derecho a decidir sobre su vida, y tú no puedes quitarle eso, respondió Mehmet, su voz firme, como un escudo. Aylin se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Khalid, esto no es amor. Esto es posesión, dijo con determinación. Nunca fui un regalo, y nunca seré una prenda de tu colección. La declaración resonó en el aire, y Khalid, sorprendido, retrocedió un paso. La verdad de Aylin era un golpe que había comenzado a romper sus muros. Tú no entiendes. Te he dado todo lo que quería, dijo, pero su voz comenzó a tambalear. Aylin sintió que las cadenas de su pasado se rompían. Lo que realmente quieres es controlar, y eso nunca será amor, continuó Aylin. No puedo seguir así. Estoy aquí porque quiero estar aquí, no porque me tengas atada. Las palabras se sentían liberadoras, como si finalmente se quitara un peso de encima. Khalid, aturdido por la intensidad de la confrontación, comenzó a perder la compostura. Si te vas, perderé todo, murmuró, y la vulnerabilidad en su voz sorprendió a Aylin. Aquel hombre que había sido un símbolo de opresión ahora mostraba un atisbo de humanidad, pero eso no era suficiente para cambiar su decisión. Eso es lo que deberías haber considerado desde el principio, respondió Aylin con firmeza. La libertad no se puede comprar. Con esas palabras, comenzó a dar un paso atrás hacia su padre. La unión entre ambos comenzó a fortalecerse, un vínculo que había sido puesto a prueba pero que ahora resplandecía con un nuevo sentido de propósito. Khalid se dio cuenta de que su control se desmoronaba. En un último intento por retenerla, extendió la mano. No puedes irte así. Lo arruinarás todo, dijo con desesperación. Pero Aylin había tomado su decisión. La lucha por su libertad había culminado en este momento, y no se detendría. Ya no me perteneces, dijo Aylin, y con esas palabras, cerró el capítulo de su vida con Khalid. La noche había sido oscura, pero la luz de su determinación iluminaba el camino hacia la libertad. Al regresar a la casa, Aylin sintió que un nuevo comienzo se asomaba. Aunque el dolor de la traición de su padre permanecía, también había un rayo de esperanza. La vida que había imaginado antes de ser vendida estaba de nuevo a su alcance. Mientras se abrazaban, sintió que la conexión con Mehmet se fortalecía. Aylin sabía que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La vida le había enseñado lecciones duras, pero también había encontrado su voz. La historia de su lucha no terminaría aquí, el verdadero desafío comenzaba ahora. El amor y la redención se entrelazaban en su destino, y aunque la cicatriz de su experiencia siempre estaría presente, Aylin había aprendido a volar. La historia de una niña que se convirtió en mujer en medio de la adversidad estaba lejos de concluir. La libertad estaba más cerca que nunca. Aylin, después de la intensa confrontación con Khalid, decidió que era hora de dejar atrás el pasado y reconstruir su vida junto a su padre. Pero la sombra de lo sucedido pesaba sobre ambos. Mehmet, atormentado por la culpa, sabía que había cometido un error irreversible. La venta de su hija lo había llevado a perder no solo a Aylin, sino también su propio sentido de honor. A medida que Aylin se adaptaba nuevamente a su hogar, las tensiones entre padre e hija comenzaron a desvanecerse, pero Mehmet sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil. El primer paso que tomó fue cerrar la empresa que había puesto en riesgo su vida y la de su hija. Aylin lo observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Su padre estaba dispuesto a renunciar a todo por el bienestar de ella. Mientras Aylin se enfocaba en sus estudios y en ayudar a otros jóvenes en situaciones difíciles, Mehmet intentaba encontrar maneras de reparar el daño. Se convirtió en voluntario en una organización que apoyaba a víctimas de tráfico humano,
ofreciendo su experiencia para ayudar a aquellos que habían sufrido lo mismo que Aileen. Poco a poco, su imagen de padre se transformaba, ya no era solo el hombre que había tomado una decisión egoísta, sino un ser humano en busca de redención. Sin embargo, el karma comenzó a cobrar su precio. La antigua empresa de Mehmet, ahora cerrada, comenzó a enfrentar problemas financieros. Aquellos que habían sido sus socios y amigos se alejaron de él, indignados por lo que había hecho. La reputación de Mehmet se manchó irreparablemente, y pronto las noticias sobre su pasado comenzaron a circular. Las puertas que alguna vez se abrieron con facilidad ahora estaban cerradas. La presión económica aumentó, y Mehmet enfrentó la dura realidad de sus decisiones. En un momento de desesperación, recibió una visita inesperada, un antiguo colega, quien había sido su amigo cercano. Mehmet, ¿qué has hecho? Te has arruinado a ti mismo y a tu hija. Nadie quiere asociarse contigo después de lo que hiciste, le dijo, sin rodeos. La verdad dolía, y Mehmet sabía que era merecida. Su antiguo amigo se marchó, dejándolo sumido en una profunda reflexión. Mientras tanto, Aileen había encontrado una nueva misión. Se unió a un grupo de activismo que ayudaba a jóvenes que habían sido víctimas de la trata de personas, buscando crear conciencia sobre el problema. En cada encuentro, Aileen compartía su historia, convirtiendo su dolor en fuerza. A medida que su voz se hacía más fuerte, se dio cuenta de que podía inspirar a otros y transformar su sufrimiento en esperanza. Aileen y Mehmet comenzaron a reconstruir su relación, pero siempre había un velo de tristeza que los unía. Mehmet se sentía indigno de su amor, pero Aileen se esforzaba por mostrarle que todos merecen la oportunidad de redimirse. Un día, mientras paseaban por el parque, Aileen se detuvo y lo miró a los ojos. Papá, estoy orgullosa de cómo te has convertido en alguien que quiere ayudar a otros. Pero también necesitas perdonarte a ti mismo, le dijo con ternura. Esa conversación fue un punto de inflexión para Mehmet. Comenzó a asistir a terapia y a reflexionar sobre sus decisiones. El camino hacia el perdón era arduo, pero finalmente comenzó a entender que la verdadera redención no solo se trataba de hacer las cosas bien, sino de aprender a vivir con el dolor y crecer a partir de él. Con el tiempo, la vida de Aileen comenzó a florecer. Ganó reconocimiento por su trabajo en la comunidad, y su historia se volvió viral en las redes sociales, tocando el corazón de muchas personas. Su voz resonaba, y más jóvenes se unieron a su causa, transformando el dolor en un movimiento de esperanza. Sin embargo, mientras ella prosperaba, la situación de Mehmet empeoraba. El karma no se detuvo. Unos meses después, la noticia de un escándalo financiero en la empresa que había dejado atrás llegó a oídos de Mehmet. Aquellos que una vez habían sido sus socios estaban siendo investigados por actividades ilícitas. Las implicaciones comenzaron a extenderse, y aunque Mehmet no había participado, su nombre apareció en las noticias. La relación que había intentado reconstruir se tambaleaba bajo el peso de las acciones de otros. Mientras su padre luchaba con las consecuencias de su pasado, Aileen se encontró en una encrucijada. Sabía que debía seguir adelante y dejar atrás la sombra de las decisiones de su padre. Sin embargo, el amor que sentía por él siempre prevalecería. En un acto de amor y compasión, decidió apoyarlo en este nuevo capítulo, aunque a menudo se sentía atrapada entre el deseo de proteger su propio futuro y la necesidad de estar al lado de su padre. El tiempo pasó, y aunque el camino seguía siendo difícil, Mehmet finalmente comenzó a encontrar la paz en su vida. Con la ayuda de Aileen y su comunidad, aprendió que el perdón se construye día a día, no como un acto aislado, sino como una serie de lecciones conscientes. Un día, mientras caminaban juntos, Mehmet se detuvo y le dijo a Aileen, gracias por no darme la espalda. Sé que no merezco tu amor, pero seguiré luchando por redimirme. Aileen sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, habían logrado superar los obstáculos que la vida les había puesto. El karma, aunque severo, también les había ofrecido lecciones valiosas. Mientras la noche caía, Aileen miró al horizonte, llena de esperanza. Habían sido forjados en el fuego de la adversidad, pero juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Al final, la historia de Aileen y Mehmet se convirtió en un testimonio de amor, dolor y redención. Aunque el camino había sido complicado y lleno de desafíos, habían aprendido que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la esperanza puede brillar. El viaje no había terminado, apenas comenzaba.